Imagina que estás presenciando los últimos momentos de algo que ha existido durante millones de años. Un objeto que ha viajado distancias inimaginables a través del espacio interestelar, sobreviviendo al frío absoluto y a la radiación cósmica, finalmente alcanza su punto de ruptura. Eso es exactamente lo que los astrónomos capturaron cuando 3I/Atlas entró en erupción violenta. Las cámaras más sofisticadas del mundo se enfocaron en este cometa interestelar justo a tiempo para documentar su transformación explosiva. Cada imagen cuenta una historia de energía liberada, de hielo sublimándose, de un objeto antiguo llegando a su final dramático. Y esas imágenes, tomadas en los momentos críticos antes de que el cometa se volviera demasiado tenue para observar, son lo más cercano que tendremos a presenciar la muerte de un visitante de las estrellas. Suscríbete si quieres explorar más sobre estos misterios cósmicos. Para entender verdaderamente lo extraordinario de las últimas imágenes de 3I/Atlas, necesitamos retroceder unas semanas, a cuando el cometa aún parecía relativamente estable y predecible. Era finales de febrero de 2023. El cometa había estado bajo observación constante desde su descubrimiento a mediados de enero por el sistema de detección Atlas. Durante esas primeras semanas, 3I/Atlas se comportaba como esperarías que lo hiciera un cometa. Mostraba actividad moderada, una coma débil pero detectable, y un brillo que fluctuaba ligeramente pero dentro de rangos normales. Los astrónomos de todo el mundo estaban emocionados, por supuesto. Era solo el tercer objeto interestelar confirmado en la historia de la astronomía, después de Oumuamua y 2I/Borisov. Cada noche despejada, docenas de telescopios se orientaban hacia este visitante de otro sistema solar, capturando imágenes, tomando espectros, midiendo su trayectoria con precisión cada vez mayor. Las imágenes de ese período muestran un objeto bastante poco espectacular a primera vista. Un punto difuso de luz, rodeado por una coma tenue. No había las colas dramáticas que asociamos con los grandes cometas que ocasionalmente iluminan nuestros cielos. No había chorros brillantes de material disparándose desde el núcleo. Solo un objeto modesto, casi tímido, moviéndose lentamente a través del campo estelar de fondo. Pero los astrónomos sabían que las apariencias podían engañar. Cada imagen, por poco espectacular que pareciera, contenía información valiosa. El brillo del cometa les decía cuánto gas y polvo estaba produciendo. Los espectros revelaban su composición química, mostrando las huellas digitales moleculares del agua, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y compuestos orgánicos más complejos. Y había algo en los datos que algunos astrónomos encontraban ligeramente inquietante. El brillo de 3I/Atlas fluctuaba más de lo esperado. No eran cambios dramáticos, solo variaciones de unas pocas décimas de magnitud arriba y abajo. Pero el patrón no era completamente regular. A veces el cometa se iluminaba ligeramente durante unas horas, luego se atenuaba de nuevo. Otras veces permanecía estable durante días. Estas fluctuaciones podrían tener muchas explicaciones. Tal vez el cometa estaba rotando, y diferentes partes de su superficie tenían diferentes niveles de actividad. Cuando una región particularmente activa giraba hacia el Sol, el cometa se iluminaba. Cuando esa región rotaba fuera de la vista, el brillo caía. O tal vez había bolsas de hielo particularmente volátil en la superficie que ocasionalmente quedaban expuestas a la luz solar, sublimándose rápidamente en pequeños estallidos de actividad antes de agotarse. O, y esto era lo que algunos astrónomos sospechaban, pero no podían confirmar, tal vez el cometa estaba estructuralmente débil, con grietas y fisuras internas que permitían que el gas presurizado se acumulara y luego se liberara en pequeños eventos de ventilación. Si esta última explicación era correcta, entonces 3I/Atlas podría estar más frágil de lo que parecía desde el exterior. Como una olla a presión con fugas, liberando vapor en pequeños chorros, pero con la presión general aún aumentando en el interior. Nadie sabía con certeza. Los cometas son objetos complejos, y cada uno se comporta de manera ligeramente diferente.
La variabilidad que estaban viendo podría ser completamente normal, o podría ser una señal de advertencia de que algo más dramático estaba por venir. Mientras tanto, el cometa continuaba su viaje a través del sistema solar. Había pasado su punto más cercano al Sol, su perihelio, a finales de febrero, a una distancia de aproximadamente 220 millones de kilómetros. Eso es un poco más allá de la órbita de Marte, una distancia respetable que mantuvo al cometa relativamente fresco. Ahora, en marzo, estaba alejándose del Sol, moviéndose de regreso hacia el frío del espacio exterior. En teoría, su actividad debería estar disminuyendo a medida que se enfriaba. La sublimación del hielo debería ralentizarse, la producción de gas y polvo debería caer, y el brillo del cometa debería atenuarse gradualmente. Eso es lo que sucede con la mayoría de los cometas. Se iluminan a medida que se acercan al Sol, alcanzan su máximo brillo alrededor del perihelio, y luego se desvanecen a medida que se alejan. Es un ciclo predecible gobernado por las leyes simples de la termodinámica. Más cerca del Sol significa más calor significa más sublimación significa más brillo. Pero 3I/Atlas tenía otras ideas, y estaba a punto de recordarles a todos que la naturaleza no siempre sigue el guión que esperamos. 23 de marzo de 2023. La fecha quedará grabada en la historia de la astronomía de cometas como el día en que 3I/Atlas nos mostró su verdadera naturaleza. El primer indicio de que algo extraordinario estaba sucediendo llegó de un astrónomo aficionado en Australia. Estaba tomando imágenes de rutina del cometa, como había estado haciendo durante semanas, cuando notó que el brillo había aumentado significativamente desde la noche anterior. No era una pequeña fluctuación, era un aumento dramático de aproximadamente 2 magnitudes. En la escala logarítmica que los astrónomos usan para medir el brillo, 2 magnitudes significan que el cometa se había vuelto aproximadamente 6 veces más brillante de la noche a la mañana. Eso no era normal. Eso era un evento significativo. Inmediatamente reportó su observación a la comunidad astronómica a través de los canales habituales: el telegrama astronómico de la Unión Astronómica Internacional, listas de correo de astrónomos de cometas, redes sociales de astronomía. En cuestión de horas, la noticia se había difundido por todo el mundo. Los telescopios profesionales comenzaron a reorientarse hacia 3I/Atlas. Observatorios en Chile apuntaron sus grandes espejos hacia el cometa. El telescopio espacial Hubble, con su vista sin obstáculos desde arriba de la atmósfera terrestre, fue rápidamente reprogramado para capturar imágenes de alta resolución. Telescopios en Hawái, Arizona, las Islas Canarias, Sudáfrica, todos se unieron al esfuerzo global de observación. Y lo que vieron fue asombroso. El cometa no solo era más brillante, su apariencia había cambiado dramáticamente. Donde antes había un núcleo relativamente compacto, rodeado por una coma difusa, ahora había múltiples chorros de material disparándose en diferentes direcciones. El núcleo mismo parecía estar fragmentándose, dividiéndose en varias piezas distintas. Las imágenes capturadas por el Hubble, con su resolución superior, mostraron detalles que eran imposibles de ver desde telescopios terrestres. Había al menos 3, posiblemente 4 fragmentos principales, cada uno con su propia coma pequeña. Y de estos fragmentos emanaban chorros brillantes de gas y polvo, creando patrones complejos que cambiaban visiblemente de hora en hora. Era como ver fuegos artificiales cósmicos en cámara lenta. Cada chorro representaba un flujo de material sublimándose y escapando del fragmento, impulsado por la presión del gas que se formaba debajo de la superficie. Y estos chorros no eran estáticos, pulsaban y fluctuaban a medida que las condiciones en el interior del fragmento cambiaban. Los espectrómetros, instrumentos que descomponen la luz del cometa en sus colores componentes para revelar qué moléculas están presentes, mostraron un aumento dramático en la producción de agua, monóxido de carbono y compuestos orgánicos. El cometa estaba liberando gases a una tasa mucho mayor que en cualquier momento anterior de sus observaciones. Pero lo más fascinante era la asimetría de la erupción.
no todos los fragmentos se estaban comportando de la misma manera. El fragmento más grande, designado como fragmento A, mostraba la actividad más intensa, con múltiples chorros emanando de su superficie. Los fragmentos más pequeños, B y C, eran menos activos, pero aún claramente en un estado de erupción elevada. ¿Por qué la diferencia? Probablemente tenía que ver con las composiciones ligeramente diferentes de cada fragmento. Cuando el núcleo original de 3I/Atlas se había fragmentado, había expuesto diferentes capas internas. Algunas de estas capas eran más ricas en hielos volátiles, otras más rocosas. Los fragmentos heredaron estas diferencias composicionales y ahora estaban respondiendo de manera diferente al calentamiento solar. Era como cortar un pastel de capas y descubrir que cada capa tiene un sabor diferente. Los fragmentos de 3I/Atlas eran piezas de un objeto que nunca había sido homogéneo internamente, y la erupción estaba revelando esa heterogeneidad de manera espectacular. Los astrónomos trabajaron febrilmente para capturar tantos datos como fuera posible. Sabían que esta erupción podría no durar mucho. Los cometas son notorios por tener estallidos de actividad que duran solo horas o días antes de calmarse de nuevo. Cada imagen, cada espectro, cada medición podría ser la última oportunidad de estudiar este evento. Y tenían razón en apresurarse, porque lo que sucedió a continuación fue aún más dramático. 24 de marzo, aproximadamente 30 horas después del inicio de la erupción. Los astrónomos que habían estado monitoreando 3I/Atlas continuamente notaron otro cambio. El fragmento A, el más grande y más activo, parecía estar subdividiéndose aún más. Las imágenes de alta resolución del Hubble mostraban que lo que había sido un solo fragmento ahora parecía alargado, como si se estuviera estirando. Y en las horas siguientes, esta elongación se volvió más pronunciada hasta que fue claro que el fragmento A se había dividido en dos piezas separadas, ahora designadas A1 y A2. Esta fragmentación secundaria desencadenó otra ola de actividad aumentada. La superficie recién expuesta de ambos subfragmentos comenzó a sublimarse vigorosamente, creando chorros aún más brillantes y complejos. El brillo del cometa aumentó otra magnitud completa. Las imágenes capturadas durante este periodo son simplemente impresionantes. Muestran un cometa transformado más allá del reconocimiento desde el objeto modesto que había sido solo días antes. En lugar de un punto difuso, ahora hay una estructura compleja con múltiples núcleos brillantes, cada uno rodeado por su propia coma, todos conectados por corrientes y filamentos de polvo brillante. Una de las imágenes más extraordinarias vino del Very Large Telescope, en Chile. Utilizando técnicas de óptica adaptativa para compensar la turbulencia atmosférica, lograron capturar una imagen que mostraba no solo los fragmentos principales, sino también docenas de pedazos más pequeños, mini cometitas si quieres, cada uno dejando su propio rastro tenue de polvo. Era como si 3I/Atlas no estuviera muriendo sino multiplicándose, transformándose de un solo objeto en una familia entera de objetos más pequeños. Y cada uno de estos objetos más pequeños estaba activo, sublimando, brillando, contribuyendo a la exhibición general. El espectro tomado durante este período de máxima actividad reveló algo fascinante. Las líneas de emisión de ciertos compuestos orgánicos complejos eran mucho más fuertes de lo que habían sido anteriormente. Esto sugería que la fragmentación había expuesto material del interior profundo del cometa, material que había estado protegido de la radiación solar y cósmica durante millones de años. Este material prístino contenía moléculas orgánicas que probablemente se formaron en el disco protoplanetario alrededor de la estrella natal del cometa, hace miles de millones de años. Y ahora, por primera vez, estas moléculas estaban siendo expuestas a la luz del Sol, sublimándose al espacio, donde los espectrómetros podían analizarlas. Era como abrir una cápsula del tiempo cósmica. Cada molécula orgánica detectada era una pista sobre las condiciones químicas en otro sistema solar, en otra época. Los astrónomos encontraron evidencia de metanol, formaldehído,
acetaldehído y compuestos aún más complejos que contenían nitrógeno y azufre. Estas moléculas son importantes porque son precursoras de la química prebiótica, los bloques de construcción de la vida tal como la conocemos. Encontrarlas en un cometa interestelar refuerza la idea de que los ingredientes para la vida son comunes en toda la galaxia, no únicos de nuestro sistema solar. Pero las imágenes no solo eran científicamente valiosas, eran hermosas. Hay algo profundamente estético en ver un cometa en plena erupción. Los colores, aunque sutiles, son discernibles en imágenes procesadas. El verde pálido del carbono diatómico, el azul débil del monóxido de carbono ionizado, el amarillo rojizo del polvo reflejando la luz solar. Y la estructura la estructura. Los chorros crean patrones que parecen casi intencionales, como pinceladas de un artista cósmico. Se curvan y giran debido a la rotación del fragmento que los produce. Se cruzan e interactúan, creando regiones de densidad aumentada donde el material de múltiples chorros colisiona. Una imagen en particular, capturada por el telescopio Gemini Norte en Hawái, muestra esta complejidad hermosamente. En el centro están los fragmentos brillantes, demasiado luminosos y rodeados por halos de sobreexposición. Pero extendiéndose hacia afuera, hay delicados filamentos de polvo, curvándose elegantemente, creando patrones que parecen plumas o alas. Es fácil mirar tal imagen y olvidar que estás viendo el resultado de procesos físicos fríos y sin mente. Sublimación, presión de gas, interacciones gravitacionales. Parece casi vivo, orgánico, como si el cometa estuviera expresando algo, comunicando su existencia final al universo. Entonces, ¿qué causó exactamente esta erupción dramática de 3I/Atlas? Para responder a eso, necesitamos entender la física de los cometas y qué los hace tan dinámicos e impredecibles. Los cometas son esencialmente bolas de nieve sucias cósmicas, mezclas de hielo y roca que se formaron en las regiones frías exteriores de sistemas estelares. Pero esa descripción simple esconde una complejidad tremenda. Los hielos en un cometa no son solo agua congelada. Hay monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, amoníaco y docenas de otros compuestos volátiles. Cada uno de estos tiene su propia temperatura de sublimación, el punto en el cual pasa directamente de estado sólido a gas sin derretirse primero. El monóxido de carbono, por ejemplo, sublima a temperaturas extremadamente bajas, alrededor de -190 grados Celsius. El agua requiere temperaturas mucho más altas, alrededor de 0 grados en condiciones normales, pero en el vacío del espacio puede sublimar incluso a temperaturas bajo cero. Cuando un cometa se acerca al Sol, su superficie comienza a calentarse. Los hielos más volátiles subliman primero, creando una atmósfera tenue de gas alrededor del cometa, lo que llamamos la coma. Este gas lleva consigo granos de polvo que estaban mezclados con el hielo, creando la apariencia nebulosa característica de los cometas activos. Pero aquí está lo crucial. La sublimación no ocurre uniformemente en toda la superficie del cometa. Algunas áreas pueden tener más hielos volátiles que otras. Algunas áreas pueden estar cubiertas por una capa de polvo que actúa como aislante, ralentizando la sublimación. Y algunas áreas pueden tener fisuras o grietas que permiten que el gas escape más fácilmente. Esto crea lo que los científicos llaman sublimación asimétrica. El gas escapa más rápidamente de algunas áreas que de otras, y esto crea un efecto de cohete. Así como un cohete se mueve al expulsar gas en una dirección, un cometa puede experimentar pequeños empujes cuando el gas escapa asimétricamente. Estos empujes son generalmente pequeños, pero se acumulan con el tiempo. Pueden hacer que el cometa rote más rápido o más lento. Pueden alterar ligeramente su órbita, y en casos extremos pueden crear tensiones mecánicas que contribuyen a la fragmentación. Pero la sublimación superficial es solo parte de la historia. Lo que realmente hace que los cometas sean interesantes y potencialmente explosivos es lo que sucede debajo de la superficie. Imagina que tienes un cometa con una capa exterior de material relativamente no volátil, polvo y rocas quizás, con algo de hielo de agua mezclado. Debajo de esta capa
Hay una región rica en hielos más volátiles como monóxido de carbono o dióxido de carbono. A medida que el cometa se calienta, el calor se conduce lentamente hacia adentro. Eventualmente alcanza esos hielos volátiles enterrados. Comienzan a sublimarse, pero el gas no puede escapar fácilmente porque está atrapado debajo de la capa superficial. La presión comienza a acumularse, y a medida que más hielo sublima, la presión aumenta. Es como inflar un globo desde adentro. Eventualmente algo tiene que ceder. Cuando la presión se vuelve demasiado alta, la capa superficial puede agrietarse o incluso explotar violentamente, liberando todo el gas acumulado en un estallido repentino. Este es un outburst o estallido, y es exactamente lo que creemos que le sucedió a 3I/Atlas. Las observaciones respaldan esta interpretación. El aumento dramático en el brillo coincidió con la aparición de múltiples chorros, exactamente lo que esperarías si múltiples áreas de la superficie se hubieran roto simultáneamente, liberando gas presurizado del interior. Y la fragmentación del núcleo tiene perfecto sentido en este contexto. Si la presión interna era lo suficientemente alta, no solo habría roto la superficie, sino que habría dividido todo el núcleo a lo largo de líneas de debilidad preexistentes, como grietas o fracturas. Piénsalo como abrir una lata de refresco carbonatado que ha sido agitada. Cuando abres la tapa, el dióxido de carbono presurizado escapa explosivamente. Si la presión es lo suficientemente alta y la lata está débil, toda la lata podría romperse. 3I/Atlas era como esa lata de refresco agitada, excepto que la agitación había estado sucediendo durante millones de años de viaje por el espacio interestelar, y la tapa finalmente se abrió cuando el calor del Sol penetró lo suficientemente profundo en su interior. Pero hay otra pieza del rompecabezas que hace que esta erupción sea particularmente interesante. El hecho de que sucedió cuando el cometa se estaba alejando del Sol, no acercándose. Normalmente esperarías que la actividad de un cometa fuera mayor en el perihelio, su punto más cercano al Sol, cuando el calentamiento es más intenso. Después del perihelio, a medida que el cometa se aleja, debería enfriarse y la actividad debería disminuir. 3I/Atlas alcanzó el perihelio a finales de febrero. La erupción ocurrió casi un mes después, cuando el cometa ya se había alejado considerablemente del Sol. Entonces, ¿qué sucedió? Una posibilidad es el retraso térmico. El calor no viaja instantáneamente a través del material del cometa. Toma tiempo conducirse desde la superficie calentada por el Sol hacia el interior. Dependiendo de qué tan poroso sea el cometa y de las propiedades térmicas de su material, este retraso podría ser de días, semanas o incluso meses. Entonces es posible que el calor del perihelio tardara semanas en penetrar lo suficientemente profundo en 3I/Atlas para alcanzar los depósitos de hielos supervolátiles enterrados. Cuando finalmente lo hizo, desencadenó la cascada de sublimación y acumulación de presión que condujo a la erupción. Otra posibilidad es que la erupción fue desencadenada no solo por el calentamiento, sino por tensiones mecánicas. A medida que un cometa se calienta y enfría, su material se expande y contrae. Estas expansiones y contracciones cíclicas pueden crear grietas y fracturas que se propagan lentamente a través del núcleo. Eventualmente, una de estas grietas podría alcanzar una bolsa de gas presurizado, proporcionando una vía de escape. La liberación repentina de presión a lo largo de esta grieta podría entonces desencadenar fracturas adicionales, como el efecto dominó, conduciendo a la desintegración generalizada del núcleo. Es como lo que sucede con las formaciones rocosas en la Tierra. El agua se filtra en pequeñas grietas, se congela y se expande, ensanchando la grieta. Este ciclo de congelación-descongelación eventualmente puede romper rocas sólidas. Los cometas experimentan sus propios ciclos de calentamiento-enfriamiento que pueden tener efectos similares. Y hay un factor más a considerar para 3I/Atlas específicamente: su historia como objeto interestelar. Este cometa pasó millones de años viajando por el espacio interestelar, expuesto a condiciones que ningún cometa del sistema solar experimenta regularmente. Las temperaturas en el espacio interestelar están apenas por encima del cero absoluto, alrededor de -270 grados Celsius.
A esas temperaturas, incluso los hielos más volátiles están completamente congelados, sólidos como roca. No hay sublimación, no hay cambio, solo preservación congelada. Pero esa preservación tiene un costo. La radiación cósmica bombardea constantemente el cometa, rompiendo moléculas complejas, creando radicales libres, alterando lentamente la química del hielo. Con el tiempo, esto podría hacer que el hielo sea más frágil, menos capaz de resistir el estrés mecánico. Cuando 3I/Atlas finalmente entró en nuestro sistema solar y comenzó a calentarse, estos hielos irradiados y alterados podrían haberse comportado de manera diferente a los hielos prístinos de un cometa nativo del sistema solar. Podrían haber sido más propensos a fracturarse, más susceptibles a la acumulación de presión, más inclinados a erupciones explosivas. En otras palabras, el viaje interestelar mismo podría haber preparado a 3I/Atlas para su erupción dramática. El cometa llegó a nosotros ya debilitado, ya comprometido estructuralmente de maneras que no podíamos ver desde el exterior. Y cuando el calor del Sol desencadenó los procesos que conducen a la erupción, el resultado fue más dramático de lo que habría sido para un cometa del sistema solar con una estructura interna más robusta. A medida que marzo se convertía en abril, 3I/Atlas continuaba proporcionando a los astrónomos un espectáculo, pero la ventana de observación se estaba cerrando rápidamente. El cometa se estaba alejando tanto del Sol como de la Tierra, volviéndose más tenue cada día. La erupción dramática de finales de marzo había aumentado temporalmente su brillo, pero ahora que esa erupción estaba disminuyendo, la atenuación general se estaba reanudando. Los astrónomos sabían que cada noche de observación podría ser la última vez que pudieran capturar imágenes útiles del cometa. Así que intensificaron sus esfuerzos, dedicando tanto tiempo de telescopio como fuera posible a este visitante que pronto desaparecería. Una de las últimas imágenes verdaderamente claras vino del telescopio espacial Hubble, el 5 de abril de 2023. Para entonces, el cometa había disminuido considerablemente desde su pico de brillo a finales de marzo, pero el Hubble, con su sensibilidad superior, aún podía resolver los fragmentos individuales. La imagen muestra una transformación notable desde las primeras observaciones de febrero. Donde antes había un núcleo único, ahora hay al menos 5 fragmentos distintos, cada uno con su propia coma pequeña. Los fragmentos están separados por distancias de miles de kilómetros, derivando lentamente más lejos unos de otros a medida que cada uno experimenta empujes ligeramente diferentes de la sublimación asimétrica. El fragmento más grande, A1, sigue siendo el más brillante, pero incluso ha disminuido significativamente. Los chorros dramáticos visibles durante la erupción se han calmado, reemplazados por una sublimación más uniforme y menos espectacular. Los fragmentos más pequeños son apenas visibles, puntos débiles de luz rodeados por comas apenas detectables. Pero están ahí, testamentos de la violencia del evento de fragmentación que los creó. Mirando esta imagen, es difícil no sentir una sensación de melancolía. Este objeto ha viajado durante millones de años a través del vacío cósmico, un testigo silencioso de las vastas distancias entre las estrellas. Y ahora, en lo que equivale a un parpadeo cósmico, se ha transformado irreversiblemente, dividido en pedazos que continuarán derivando separados hasta que eventualmente se pierdan de vista uno del otro y se conviertan en objetos completamente independientes. Otra imagen notable vino del Very Large Telescope en Chile el 12 de abril. Utilizando largas exposiciones y procesamiento de imagen cuidadoso, lograron capturar no solo los fragmentos principales, sino también las tenues colas de polvo que cada uno estaba dejando atrás. Estas colas, extendidas por la presión de la radiación solar, crean una estructura hermosa y etérea. Se superponen y entrelazan, creando patrones que parecen casi tejidos. Es como ver las estelas de múltiples barcos cruzando un océano, excepto que este océano es el vacío del espacio y los barcos son fragmentos de un cometa moribundo. Las imágenes también revelaron algo inesperado. Pequeños condensaciones adicionales de brillo
a lo largo de las colas de polvo. Estas podrían ser minifragmentos adicionales, pedazos demasiado pequeños o demasiado tenues para resolver directamente, pero lo suficientemente grandes como para reflejar la luz solar detectablemente. Imagina un collar de perlas, excepto que las perlas son fragmentos cometarios, y el hilo es el rastro de polvo que conecta sus órbitas. Eso es esencialmente lo que estas imágenes muestran. 3I/Atlas, transformándose de un objeto único en una familia extendida de objetos relacionados, todos siguiendo trayectorias ligeramente diferentes, pero compartiendo un origen común. A mediados de abril, incluso los telescopios más grandes del mundo estaban luchando por detectar 3I/Atlas. El cometa había caído por debajo de la magnitud 22. Eso es más de 10 millones de veces más tenue que las estrellas más débiles visibles a simple vista. A ese nivel de brillo, solo los instrumentos más sensibles en los observatorios más grandes podían detectarlo en absoluto. El último intento significativo de observación vino el 20 de abril. Múltiples telescopios coordinaron sus esfuerzos, combinando sus datos para extraer cada fotón posible de luz del cometa que se desvanecía. Las imágenes resultantes son grainy, ruidosas, en el límite de lo detectable. Los fragmentos ya no son claramente resueltos, fusionándose en un único blob difuso. Pero están ahí, apenas, un último vistazo de este visitante interestelar antes de que desaparezca en la oscuridad. Y luego, nada. Observaciones posteriores en mayo no lograron detectar el cometa en absoluto. 3I/Atlas había caído finalmente por debajo del umbral de detección, incluso de nuestros instrumentos más poderosos. El cometa no había dejado de existir, por supuesto. Los fragmentos continuaban su viaje, alejándose del Sol, dirigiéndose de regreso al espacio interestelar de donde habían venido. Pero desde nuestra perspectiva en la Tierra, se habían ido, perdidos en la vasta oscuridad cósmica. Las últimas imágenes claras capturadas en las primeras semanas de abril representan probablemente la última vez que veremos a 3I/Atlas con cualquier detalle. El cometa está ahora demasiado lejos y demasiado tenue para ser observado, y se está alejando a velocidades que garantizan que nunca regresará a nuestro vecindario cósmico. Esas imágenes son preciosas, son instantáneas de un momento en el tiempo, documentación visual de la transformación y eventual desaparición de un objeto que viajó años luz para visitarnos brevemente. Son todo lo que nos queda de 3I/Atlas, aparte de los datos científicos y los recuerdos de los astrónomos que pasaron meses estudiándolo. Entonces, después de meses de observaciones intensas, después de capturar miles de imágenes y espectros, después de rastrear la erupción y fragmentación de 3I/Atlas, ¿qué hemos aprendido realmente? Primero, y quizás lo más importante, aprendimos que los cometas interestelares pueden ser dramáticamente diferentes de los cometas del sistema solar en su comportamiento. 2I/Borisov, el cometa interestelar anterior, fue relativamente bien comportado, sin fragmentación dramática o erupciones inesperadas. Eso podría haber llevado a la conclusión de que los cometas interestelares eran básicamente similares a los nuestros. 3I/Atlas demostró que esa conclusión habría sido prematura. Los cometas interestelares pueden ser frágiles, propensos a erupciones violentas, capaces de transformaciones dramáticas que desafían las expectativas. Cada visitante interestelar es único, moldeado por su propia historia individual de formación, expulsión y viaje a través de la galaxia. Segundo, las imágenes de la erupción nos dieron una visión sin precedentes del interior de un cometa interestelar. Cuando el núcleo se fragmentó, expuso material que había estado oculto desde la formación del cometa hace miles de millones de años. Los espectros de este material recién expuesto revelaron abundancias de compuestos orgánicos complejos que eran más altas de lo esperado. Esto sugiere que el interior del cometa estaba protegido de la radiación que degrada estas moléculas. A diferencia de la superficie, que había sido bombardeada por rayos cósmicos durante millones de años, el interior permaneció relativamente prístino. Esto es importante porque significa que los cometas pueden preservar química prebiótica compleja durante periodos de tiempo inmensos,
incluso mientras viajan por el duro entorno del espacio interestelar. Si un cometa como 3I/Atlas impactara un planeta, entregaría estos compuestos orgánicos complejos, potencialmente sembrando los ingredientes para la vida. Tercero, observamos en tiempo real cómo un cometa se transforma de un objeto único en una familia de objetos más pequeños. Este proceso de fragmentación es importante para entender cómo se puebla el espacio interestelar con objetos de varios tamaños. Un cometa grande expulsado de su sistema estelar natal podría fragmentarse en docenas o cientos de pedazos más pequeños durante su viaje. Cada uno de estos pedazos se convierte efectivamente en su propio cometa pequeño, siguiendo su propia trayectoria a través de la galaxia. Con el tiempo, los descendientes de un solo cometa original podrían dispersarse ampliamente, visitando múltiples sistemas estelares a lo largo de millones o miles de millones de años. Cuarto, el momento de la erupción, semanas después del perihelio, nos enseñó sobre los retrasos térmicos en los cometas. El calor no se propaga instantáneamente a través del material cometario. Dependiendo de la estructura interna y las propiedades del material, puede haber retrasos significativos entre el calentamiento máximo en la superficie y los efectos máximos en el interior. Esto tiene implicaciones para predecir el comportamiento de los cometas. No podemos simplemente asumir que la actividad alcanzará su punto máximo en el perihelio. Eventos dramáticos pueden ocurrir semanas o incluso meses después, cuando el calor finalmente penetra lo suficientemente profundo para desencadenar procesos internos. Y quinto, las últimas imágenes, esas vistas finales y débiles de los fragmentos dispersándose, nos recordaron la naturaleza transitoria de nuestra capacidad de observar estos visitantes. Tenemos una ventana estrecha, solo unos meses en la mayoría de los casos, para estudiar objetos interestelares antes de que se desvanezcan de nuevo en la oscuridad. Esto hace que cada detección sea preciosa. Cada imagen, cada espectro, cada medición podría ser irreemplazable. No podemos darnos el lujo de desperdiciar ninguna oportunidad de observación, porque una vez que el objeto se ha ido para siempre desde nuestra perspectiva. Pero más allá de estos aprendizajes científicos específicos, hay una lección más profunda en la historia de 3I/Atlas. Es una lección sobre la naturaleza del tiempo y el cambio. Este cometa existió durante millones de años, tal vez miles de millones, en un estado relativamente sin cambios. Viajó a través del espacio interestelar, frío y dormido, un testigo silencioso de la galaxia en evolución. Y luego, en el espacio de unas pocas semanas, se transformó completamente. Pasó de un objeto único a múltiples fragmentos, experimentó su erupción más dramática y desapareció de nuestra vista. En las escalas de tiempo cósmicas, la vida de 3I/Atlas como un objeto activo y observable fue un parpadeo, un momento efímero. Pero en ese momento nos mostró maravillas, nos enseñó sobre la física de los cometas, sobre la química de otros sistemas estelares, sobre los procesos que dan forma a los objetos pequeños a medida que viajan por la galaxia. Las imágenes de 3I/Atlas, especialmente las capturadas durante su erupción dramática, se unirán a un archivo especial de fotografías astronómicas que han cambiado nuestra comprensión del universo. Piénsalo, cada generación de astrónomos ha tenido sus imágenes icónicas. Galileo vio las lunas de Júpiter por primera vez a través de su telescopio primitivo, cambiando para siempre nuestra comprensión de que no todo orbita la Tierra. Las placas fotográficas de Edwin Hubble mostraron que las nebulosas espirales eran en realidad galaxias completas, expandiendo el universo conocido de golpe. Las imágenes del Hubble del campo profundo revelaron miles de galaxias en una pequeña porción del cielo, mostrando que el universo contiene más galaxias de las que podríamos contar. Las primeras imágenes directas de exoplanetas confirmaron que otros mundos existen alrededor de otras estrellas. Y ahora, las imágenes de 3I/Atlas en erupción se unen a este panteón. Son las primeras vistas claras de un cometa interestelar desintegrándose en tiempo real, documentación visual de procesos que probablemente han estado ocurriendo en toda la galaxia durante miles de millones de años, pero que nunca antes habíamos presenciado directamente.
Estas imágenes se estudiarán durante años, tal vez décadas. Los científicos continuarán analizándolas, extrayendo nuevos detalles, refinando modelos de fragmentación cometaria, comparándolas con observaciones futuras de otros visitantes interestelares. Pero más allá de su valor científico, estas imágenes tienen un impacto emocional y estético. Hay algo profundamente conmovedor en ver un objeto que ha viajado tanto, sobrevivido tanto, finalmente alcanzar su momento de transformación final. Es como presenciar el final de una vida muy larga. Hay tristeza en ello, sí, pero también hay belleza. El cometa no está simplemente muriendo, está transformándose, liberando el material que lo compuso de vuelta al universo, donde eventualmente formará parte de otras cosas, otros mundos, tal vez incluso otras formas de vida. Las imágenes también nos recuerdan nuestra propia mortalidad cósmica, no como individuos, sino como especie. Nosotros también somos efímeros en las escalas de tiempo del universo. La civilización humana ha existido durante unos pocos miles de años, un parpadeo comparado con los millones o miles de millones de años que 3I/Atlas ha estado viajando. Y sin embargo, en nuestro breve momento en el escenario cósmico, hemos logrado desarrollar la tecnología para detectar, rastrear y estudiar este visitante de las estrellas. Hemos capturado imágenes de su transformación final. Hemos aprendido de él. Hemos añadido a nuestro conocimiento colectivo del universo. Eso es notable. Es una de las cosas que nos hace humanos. Nuestra capacidad de mirar hacia afuera, de hacer preguntas, de buscar comprensión incluso cuando las respuestas no nos benefician directamente de maneras prácticas. Nadie se hizo rico estudiando 3I/Atlas. No condujo a nuevas tecnologías que mejorarán la vida diaria. No resolvió ningún problema urgente que enfrenta la humanidad. Pero nos dio algo igualmente valioso: conocimiento, asombro, una conexión con el cosmos más amplio. La experiencia con 3I/Atlas ha enseñado a la comunidad astronómica lecciones importantes sobre cómo observar mejor los futuros visitantes interestelares. Primero, aprendimos que necesitamos estar preparados para eventos inesperados. 3I/Atlas parecía relativamente tranquilo hasta que de repente no lo fue. Su erupción dramática podría haber sido perdida si los astrónomos no hubieran estado monitoreándolo regularmente. Los futuros programas de observación necesitarán mantener vigilancia continua sobre objetos interestelares, listos para responder rápidamente cuando algo interesante suceda. Segundo, vimos el valor de las observaciones multilongitud de onda. Diferentes telescopios viendo en diferentes partes del espectro electromagnético, desde radio hasta rayos X, todos contribuyeron piezas al rompecabezas de lo que estaba sucediendo con el cometa. Las observaciones coordinadas entre múltiples instalaciones serán esenciales para futuros estudios. Tercero, la experiencia destacó la importancia de actuar rápido. La ventana de observación para objetos interestelares es limitada, solo unos meses en la mayoría de los casos. Cada día perdido es una oportunidad perdida. Los futuros protocolos necesitarán procesos simplificados para solicitar rápidamente tiempo de telescopio y coordinar observaciones a través de la comunidad global. Y cuarto, vimos cuán valiosas pueden ser incluso las últimas imágenes débiles. Las vistas finales de 3I/Atlas en abril, aunque difíciles de capturar y ruidosas, todavía proporcionaron información sobre cómo los fragmentos estaban dispersándose y evolucionando. Los futuros esfuerzos de observación deberían continuar tanto tiempo como sea técnicamente posible, exprimiendo cada fotón de datos del objeto que se desvanece. Pero hay una pregunta más amplia que la experiencia de 3I/Atlas plantea. ¿Con qué frecuencia deberíamos esperar que sucedan tales eventos? Antes de Oumuamua, en 2017, no habíamos detectado ningún objeto interestelar confirmado. Luego, en el espacio de solo 6 años, detectamos 3. Oumuamua, 2I/Borisov y 3I/Atlas. Eso es una tasa de detección mucho más alta de lo que los modelos teóricos habían predicho. Hay varias explicaciones posibles. Una es que simplemente hemos tenido suerte, detectando múltiples objetos durante un periodo inusualmente activo. Otra es que nuestros telescopios y programas de búsqueda han mejorado dramáticamente,
permitiéndonos encontrar objetos que habrían sido pasados por alto en el pasado. Pero otra posibilidad es que los objetos interestelares son simplemente más comunes de lo que pensábamos. Tal vez la galaxia está llena de estos viajeros, miles de millones de cometas y asteroides expulsados de sus sistemas estelares natales, vagando eternamente por el vacío interestelar. Si eso es cierto, entonces, a medida que nuestras capacidades de búsqueda continúen mejorando, deberíamos comenzar a detectar objetos interestelares regularmente, tal vez varios por año. Eso transformaría el estudio de estos objetos de eventos raros y emocionantes a un campo establecido de investigación astronómica. El observatorio Vera C. Rubin, que comenzará operaciones completas pronto, está específicamente diseñado para detectar objetos transitorios y en movimiento. Los astrónomos estiman que podría descubrir uno o más objetos interestelares cada año, posiblemente varios en años buenos. Eso significa que en la próxima década podríamos pasar de tener estudiado 3 objetos interestelares a tener estudiado 30 o más. Con ese tipo de muestra estadística, finalmente podremos comenzar a responder preguntas sobre la población general de objetos interestelares. ¿Cuál es su distribución de tamaños? ¿Sus composiciones típicas? ¿De qué regiones de la galaxia vienen con más frecuencia? Y con mejor tecnología y técnicas de observación refinadas, las imágenes que capturemos de futuros visitantes serán aún más detalladas y espectaculares que las de 3I/Atlas. Imagina un futuro cercano donde cada erupción cometaria, cada evento de fragmentación, cada transformación dramática de un visitante interestelar es capturada en video de alta definición en lugar de instantáneas estáticas. Donde podemos rastrear el movimiento de material en tiempo real, ver chorros pulsando, observar fragmentos separándose. Ese futuro no está tan lejos. La tecnología ya existe. Es solo cuestión de aplicarla consistentemente a estos objetivos fascinantes, pero efímeros. Hay algo profundamente filosófico en la historia de 3I/Atlas. Es una historia sobre lo transitorio, sobre cómo incluso las cosas que parecen permanentes eventualmente cambian y se transforman. Este cometa existió durante millones, tal vez miles de millones de años. En las escalas de tiempo humanas, eso es eternidad. Es difícil para nosotros, con nuestras vidas que duran solo décadas, concebir realmente periodos de tiempo tan vastos. Y sin embargo, incluso algo que ha existido durante eones no es permanente. 3I/Atlas ha cambiado fundamentalmente en el espacio de semanas. Lo que era uno ahora es múltiple. Lo que estaba dormido ahora está activo. Lo que era observable ahora está más allá de nuestro alcance. Todo en el universo está en un estado de cambio constante. Las estrellas nacen de nubes de gas, brillan durante miles de millones de años y eventualmente mueren en explosiones espectaculares o desvanecimientos lentos. Las galaxias colisionan y se fusionan durante cientos de millones de años. Los planetas se forman, evolucionan y eventualmente son destruidos cuando sus estrellas se expanden o explotan. Incluso las cosas que parecen más permanentes, las montañas más altas, los océanos más profundos, eventualmente cambiarán más allá del reconocimiento, dada suficiente tiempo. La Tierra misma algún día será consumida cuando nuestro Sol se expanda en una gigante roja en aproximadamente 5.000 millones de años. Nada dura para siempre. Y eso está bien. De hecho, es hermoso, porque el cambio es lo que hace posible la complejidad, la novedad, la evolución. Sin cambio, el universo sería estático, muerto, aburrido. 3I/Atlas nos recuerda esto. Su transformación no es una tragedia. Es parte del ciclo natural de cómo funciona el universo. El material que lo componía continuará existiendo, solo en nuevas formas. Los fragmentos continuarán su viaje por la galaxia. El polvo y el gas liberados durante la erupción eventualmente se incorporarán en nubes interestelares, que podrían colapsar para formar nuevas estrellas y planetas. En cierto sentido muy real, 3I/Atlas no está muriendo, está siendo reciclado. Es parte del gran ciclo cósmico de materia y energía que ha estado en curso desde el Big Bang y continuará mucho tiempo después,
de que nuestra civilización, nuestro planeta, incluso nuestra galaxia hayan desaparecido. Y nosotros somos parte de ese ciclo también. Los átomos en tu cuerpo fueron forjados en el corazón de estrellas que murieron hace miles de millones de años. Viajaron por el espacio interestelar, quizás en cometas no muy diferentes, de 3I/Atlas. Eventualmente se incorporaron en la nube de gas que formó nuestro sistema solar, y de allí en la Tierra, y finalmente en ti. Estás literalmente hecho de polvo de estrellas, y ese polvo ha estado viajando por el universo durante eones antes de reunirse temporalmente en la forma que ahora llamas tú. Eventualmente, ese polvo se dispersará de nuevo, regresará al universo y formará parte de otras cosas, otros mundos, tal vez incluso otras formas de vida en un futuro distante. Esta conexión entre nosotros y el cosmos más amplio, entre objetos efímeros como 3I/Atlas y nuestra propia existencia efímera, es una de las ideas más profundas que la astronomía moderna nos ha dado. No estamos separados del universo, somos parte de él. Y al estudiar objetos como 3I/Atlas, no solo estamos aprendiendo sobre ellos, estamos aprendiendo sobre nosotros mismos, sobre nuestros orígenes, sobre nuestro lugar en el gran esquema de las cosas. Entonces, ¿qué sucede ahora con 3I/Atlas? Los fragmentos continúan su viaje, alejándose del Sol, dirigiéndose de regreso a las profundidades del espacio interestelar. Con cada día que pasa, se vuelven un poco más fríos, un poco más tenues, un poco más lejos. Eventualmente, probablemente dentro de unos años, la actividad cometaria cesará por completo. La sublimación se ralentizará y luego se detendrá a medida que los fragmentos se alejen demasiado del Sol para que su calor tenga algún efecto. Los fragmentos se convertirán en objetos fríos, oscuros, inertes, indistinguibles de asteroides excepto por su trayectoria hiperbólica, que los lleva fuera del sistema solar. En unas pocas décadas, los fragmentos cruzarán la órbita de Neptuno, saliendo del sistema planetario. En un siglo estarán más allá de la nube de Oort, en el verdadero espacio interestelar, y continuarán, durante millones de años más, viajando por la galaxia. Tal vez eventualmente pasarán cerca de otra estrella. Tal vez experimentarán otro breve período de calentamiento y actividad antes de continuar su viaje. O tal vez viajarán por el vacío durante el resto de la existencia del universo, testigos silenciosos de la evolución cósmica. Nunca lo sabremos. Una vez que los fragmentos desaparecieron de nuestra vista en abril de 2023, se fueron para siempre desde nuestra perspectiva. Nunca volverán, nunca serán observados de nuevo, al menos no por nosotros. Pero las imágenes permanecen. Esas vistas finales capturadas en marzo y abril, esas instantáneas de un momento en el tiempo, son todo lo que tendremos para recordar a 3I/Atlas. Son preciosas no solo por su valor científico, sino por lo que representan. Un encuentro entre la humanidad y un viajero de las estrellas, un breve momento de conexión a través de las vastas distancias del espacio interestelar. Y esas imágenes nos inspiran a mirar hacia adelante, porque aunque 3I/Atlas se ha ido, sabemos que vendrán otros. El próximo visitante interestelar podría ser detectado mañana, o el próximo mes, o el próximo año. Y cuando llegue, estaremos listos. Los astrónomos han aprendido de 3I/Atlas. Saben qué buscar, cómo responder rápidamente a eventos inesperados, qué tipo de observaciones son más valiosas. El próximo visitante será estudiado aún más exhaustivamente, sus imágenes serán aún más espectaculares, nuestra comprensión será aún más profunda. Y con cada visitante, con cada objeto interestelar que detectamos y estudiamos, estamos construyendo un conocimiento que trasciende nuestro propio sistema solar. Estamos aprendiendo sobre la diversidad de objetos que pueblan la galaxia, sobre los procesos que dan forma a la materia en toda la Vía Láctea, sobre las condiciones químicas en otros sistemas estelares. Es un proyecto que llevará generaciones completar. Muchos de nosotros no viviremos para ver las respuestas completas a las preguntas que estos visitantes plantean. Pero eso está bien. La ciencia es un esfuerzo generacional, cada generación construyendo sobre el trabajo de las anteriores, empujando los límites del conocimiento un poco más lejos.
3I/Atlas ha hecho su contribución a este proyecto. Nos ha mostrado maravillas, nos ha enseñado lecciones, nos ha recordado nuestra conexión con el cosmos más amplio. Y aunque el cometa mismo se ha ido, su legado permanece en las imágenes que capturamos, en los datos que recopilamos, en el conocimiento que ganamos. Las últimas imágenes de 3I/Atlas son más que solo fotografías de un cometa. Son testimonios de la capacidad humana de observar, documentar y aprender del universo que nos rodea. Son recordatorios de que vivimos en una época extraordinaria, cuando la tecnología finalmente nos ha dado la habilidad de detectar y estudiar visitantes de otros sistemas estelares. Generaciones anteriores solo podían soñar con tales posibilidades. Ahora lo hacemos rutinariamente. Y las generaciones futuras mirarán hacia atrás a estas primeras detecciones de objetos interestelares, incluyendo las imágenes dramáticas de 3I/Atlas en erupción, de la misma manera que miramos hacia atrás a las primeras observaciones telescópicas de Galileo, como pasos iniciales en un viaje de descubrimiento que apenas está comenzando. El cometa que explotó, que se fragmentó, que nos mostró su transformación final en esas últimas imágenes capturadas, se ha ido ahora. Pero su historia continúa inspirándonos. Continúa recordándonos que el universo es vasto, antiguo y lleno de maravillas esperando ser descubiertas. Y continúa invitándonos a mirar hacia arriba, a hacer preguntas, a buscar comprensión. Porque aunque somos pequeños, aunque somos efímeros, tenemos la capacidad de maravillarnos ante el cosmos. Y esa capacidad, esa curiosidad, esa voluntad de alcanzar más allá de nuestro alcance, es una de las cosas más hermosas sobre ser humano. 3I/Atlas. Viajó millones de años para visitarnos brevemente. Nos mostró cosas que nunca habíamos visto antes. Y luego se fue, continuando su viaje eterno por la galaxia. Pero en ese breve encuentro nos dejó un regalo. Imágenes de belleza cósmica, datos científicos invaluables, y un recordatorio de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Las últimas imágenes de 3I/Atlas son todo lo que nos queda de este visitante, pero son suficientes. Son una ventana a procesos que ocurren en toda la galaxia, un vistazo de la dinámica de objetos interestelares, una conexión con el cosmos más amplio. Y cuando el próximo visitante llegue, cuando las cámaras capturen sus propias imágenes dramáticas, recordaremos a 3I/Atlas. Recordaremos el cometa que explotó, el cometa que nos enseñó tanto, el cometa cuyas últimas imágenes capturaron un momento de transformación cósmica que nunca se repetirá. Eso es lo que hace que estas imágenes sean tan preciosas. No son solo datos científicos, son momentos en el tiempo, preservados para siempre, testimonios de nuestro encuentro con un visitante de las estrellas. Si llegaste hasta aquí, asegúrate de suscribirte al canal y darle me gusta. Y si disfrutaste este video, te encantará este otro en el lado izquierdo de la pantalla sobre Oumuamua, el primer objeto interestelar jamás detectado, y por qué sus características extrañas todavía desconciertan a los científicos. Nos vemos allí.